Bueno, buenos días a los que se acaban de conectar. ¿Algún hermano o hermana que nos quiera ayudar con la lectura del devocional? Buenos días para todos. Buenos días, Celita. Julio 31. Pasos de fe. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Si buscamos entender mejor qué significa poner por obra la fe y creerle a Dios, entonces no tenemos que buscar más allá que la vida de Abraham. En el libro de Romanos es descrito como el padre de todos los que tienen fe, Romanos 4:16. Estaba plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, Romanos 4:21. Y esta fue la convicción que lo movió a la obediencia y a la acción. El llamado de Dios a Abraham fue costoso y radical. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1. Abraham tuvo que dejar su país, sus amigos y su familia extendida, en esencia, todo lo que conocía y amaba. Sin embargo, Dios no se detuvo con el mandamiento. Él prometió bendecir a Abraham y hacer de él una nación grande y engrandecer su nombre. Génesis 12:2. Y Abraham obedeció y salió. ¿Por qué haría alguien eso? Abraham no tenía nada más que el mandamiento de Dios y sus promesas, pero eso fue suficiente para él. Esa es fe en acción. Esa fe, esa es fe todos los días y en toda generación. Creerle a Dios y dar pasos en obediencia. Los llamados de Dios. Los llamados de Dios, recuerdo haber escuchado alguna vez decir al ministro escocés, Gran Scrooge, pocas veces dejan al hombre o a la mujer donde la encontraron. De hecho, si no avanzamos cuando Dios nos dice, avanza, no nos quedaremos en el mismo lugar. Si nos negamos a dar pasos y a poner por obra nuestra fe, retrocederemos aún sin nosotros dar un solo paso. Abraham, en cambio, avanzó. Él salió en obediencia sin saber a dónde iba. Fue suficiente que Dios le había dicho que se fuera, así que no requirió que se le dijera su destino. Y al dar pasos en fe, Abraham entró hasta el corazón del plan de Dios para salvar a su pueblo y bendecir su mundo. Abraham descubriría que el único lugar donde debes estar es donde Dios te quiere y que el único propósito que debes buscar es cumplir el que Dios te ha dado a conocer. Te ha estado hablando Dios mediante su palabra sobre dar pasos de fe y obedecer su guía. Entonces, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Hebreos 3:5, perdón. El mandamiento de Dios puede ir totalmente en contra de todo lo que has estado planeando y pensando, y podría requerir que dejes atrás todo lo que representa para ti seguridad. Pero si es su llamado, debes obedecer. Romanos 4. Amén. Muchas gracias, hermanita Estela. Bueno, buenos días para los que acaban de conectarse. Como todos los días, el devocional nos lleva paso a paso. Se ha hablado acerca de la fe, se ha hablado acerca de la incredulidad y el escritor del devocional hace mucho énfasis en este tema, fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradarle a Dios, o sea que es muy importante. Vamos a ser examinados a la luz de la Escritura qué tipo de fe tenemos, hasta qué punto somos capaces de confiar en Dios y abandonarnos en Dios y dejarnos a nosotros mismos, es decir, a negarnos a nosotros mismos. Vemos que el devocional hace también mucho énfasis en la vida de Abraham. Abraham es llamado el padre de la fe, pero cuando vemos que Abraham lo llama a Dios, él no obedeció perfectamente. Fue un proceso, fue un caminar de Dios con Abraham. Dios caminaba con Abraham, lo llamaba amigo de Dios. Así fue llamado Abraham, amigo de Dios. Este hombre escogido por Dios sale de Ur de los Caldeos, eh, no sabía dónde iba, pero sí sabía quién lo guiaba, sí sabía quién lo había llamado. Y como les explicaba inicialmente, no obedeció perfectamente a Dios, porque cuando Dios le dice, deja tu tierra y tu parentela, deja toda tu gente, él se trajo a su padre, Taré, y se trajo a su sobrino Lot, que hicieron de que su camino cometiera algunas situaciones. Vemos que Abraham
fue guiado por Dios por el desierto, desde Ur de los Caldeos hasta la tierra prometida. Y en medio de ese caminar hubieron momentos difíciles en su vida. Hubieron fracasos de Abraham. 2 veces puso en riesgo la promesa. Arriesgó la vida de su esposa pensando solamente en él, no en su esposa ni en la promesa de Dios. Vemos también cómo eh, escuchó la voz de su esposa y tuvo otra esposa que se llamó Agar, que causó un problema grandísimo y que aún todavía lo tenemos, que Ismael es el padre de los árabes. Entonces, vemos que la vida de Abraham realmente era un hombre imperfecto como nosotros, pero fue perfeccionado por Dios. Dios ha empezado una buena obra en nosotros y ese camino Él nos guiará. Y si nos apartamos, Él nos traerá. Él es el buen pastor. Entonces vamos a ver a la escritura qué es lo que vamos a conocer el día de hoy. Hebreos capítulo 11, y vamos a leer del versículo 8 al 12. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual, también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Entonces, tengamos en mente que la Biblia tenemos que aterrizarla, la palabra tenemos que aterrizarla dentro del contexto. Hemos venido hablando y escuchando acerca de la carta a los hebreos varias veces. Nos damos cuenta de que la carta a los hebreos fue escrita con el propósito de animar, de exhortar, de consolar, pero también de una advertencia acerca de la incredulidad, acerca de ese pecado que tan fácilmente nos envuelve, que ya vimos que la incredulidad es falta de confianza, falta de dependencia, falta de obediencia a Dios. Y todos caemos en ese pecado, hermano. Todos estamos aquí de una u otra manera y somos incrédulos. A veces queremos confiar en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas. Por eso es que el llamado de Cristo a los que quieren ser sus discípulos, quieren seguirle, dice, todo aquel que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando Cristo da este llamado, ¿qué lo antecede? Pues la situación cuando Pedro le dice, Señor, ¿no tienes cuidado de ti mismo? Que dijo Jesús, aparta de mí, Satanás, porque no pones las cosas, tus ojos donde tienen que ser puestos, sino las cosas del mundo. Nosotros siempre queremos controlar todo, queremos estar en control. Cuando todo se sale de nuestro control es allí donde nos desestabilizamos. Por eso es que Dios nos saca de nuestra zona de confort. Por eso es que Dios nos desestabiliza la vida con diferentes circunstancias, ya sean afectivas, laborales, económicas, eh, de salud, bueno, tantas cosas que pasan, cuerdas de amor que Dios usa para mover nuestra vida. La vida del creyente es en movimiento, nunca vamos a estar en el mismo lugar, porque vamos a crecer y en ese caminar vamos a crecer. En ese caminar van a encontrar valles, sombras, valles de sombras y de muerte, montes, collados, desiertos, pero Dios está con nosotros. Eso es lo que marca la diferencia y es lo difícil para nosotros, no sentir, sino estar completamente convencidos. Es una certeza, es una convicción, que es lo que dice que es la fe, en la presencia de Dios en nuestra vida, de quién es Dios y cómo es perfecto y fiel para cumplir sus promesas, porque nuestra fe está cimentada en la Biblia. Entonces, cuando estudiamos Hebreos capítulo 11, no podemos perder de vista cómo termina el capítulo 10, pues lo hace con una advertencia y una exhortación que les dará vida a Hebreos 11. Mira lo que dice Hebreos 10, 37 al 39, que antecede el capítulo 11. Dice, porque aún, escuchen esto, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, es decir, Cristo. Cristo viene. Ese es el cumplimiento absoluto de todas las promesas de Dios. Cristo viene, Maranata. Dice, y no tardará, mas el justo vivirá por fe.
Ese es el estándar de vida de un creyente, vivir por fe, vivir por fe en Cristo y en lo que Dios ha dicho por medio de Jesucristo. Por eso dice que en Romanos capítulo 1 dice, el evangelio que vemos por fe y para fe. Yo recibo el evangelio por fe y ese evangelio produce en nosotros fe. Esa fe que nos lleva a obedecer, a depender, a ser transformados. Dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nuestra fe en Cristo nos impulsa, no nos detiene. La fe en Cristo nos levanta cuando faltan fuerzas. El justo por la fe vivirá. Nosotros no caminamos por vista, es decir, mirando las circunstancias. No, nosotros caminamos es viendo a aquel que tiene control de las circunstancias. Usted va a encontrar que en Hebreos hay una parte donde dice que Moisés se sostuvo como viendo lo invisible. Tú te sostienes como viendo lo invisible, como viéndolo tan visible y tan real en tu vida. Entonces la vida de todos y cada uno de nosotros es por fe y para fe. No hay otra manera de agradar a Dios. Es lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradarle a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que existe. Aunque la palabra correcta no es que Dios existe, Dios es. Dios siempre ha sido y siempre será, pero que es real en tu vida. O sea, que Dios es más real que tú. Y esa es una verdad. Dios es más real que nosotros. Él es eterno, es todopoderoso. Entonces nuestra fe está centrada en quién es Dios y por qué es Dios, no en las circunstancias. Pues es que nuestra fe es tan fluctuante, porque nuestra fe es efectiva para nosotros mismos cuando todo está a nuestro favor, cuando lo que nosotros analizamos está en control y como que uno quisiera direccionar las cosas, pero realmente la fe se usa todo el tiempo, aún más cuando las cosas están fuera de control, cuando tú no tienes opción de cambiar las circunstancias, es donde usamos nuestra fe, de confiar en el Señor, de aferrarnos con todas nuestras fuerzas a las promesas de Dios. Y eso fue lo que hicieron los hombres y mujeres de la Galería de la Fe en Hebreos capítulo 11. Nuestra vida cristiana es un viaje hacia la eternidad, así lo dice la Escritura. Leamos Hebreos 11, 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Mire cómo dicen, por la fe murieron todos estos, hombres y mujeres de Dios, sin haber recibido lo prometido. Fuerte, ¿no? Tú crees y no recibes. Pero ¿qué es lo que estaban mirando ellos? Sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando de que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Cuando usted lee en la escritura, y estamos hablando acerca de Abraham dijo Jesucristo, nuestro Señor, le dijo a los fariseos, Abraham, su padre, vio mi día y se alegró. Ustedes ven a Abraham, caminó por la tierra prometida como extranjero y no la recibió su descendencia. Y aún así entonces Abraham decía, no, yo para qué sigo a Dios y no voy a recibir la tierra. No la estaba mirando esta tierra. Él estaba mirando una patria celestial. Él estaba mirando a Cristo. ¿Dónde están puestos tus ojos? Ya aprendimos en ese devocional. ¿Dónde pones tus ojos? ¿En Cristo o en las cosas de este mundo? Porque si tus ojos están puestos en las cosas de este mundo, esa fe que tú tienes no es una fe genuina, es una fe pecaminosa, es una fe cargada de incredulidad que no honra el nombre del Señor. Dice, creyéndolo y saludándolo, confesando de que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Estos hombres y mujeres de Hebreos capítulo 11 y todos aquellos valientes del Antiguo Testamento, sus ojos no estaban puestos en esta tierra. Su corazón no estaba aquí. Su corazón estaba en el reino de los cielos, en el rey del reino, en las promesas venideras. Perdón, dice, porque los que estos dicen claramente da a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. ¿Ustedes creen que Abraham estaba mal
económicamente en Ur de los Caldeos, no, era un problema económico, era un llamado a ser nación, era un llamado a cambiar totalmente su vida y la vida de su generación. Ese mismo llamado el Señor nos hace a nosotros. Deja tu tierra y tu parentela, abandónate en los brazos del Señor, niéguense a sí mismos, dejen todos sus argumentos, dejemos todo lo que nosotros creemos por vida y aceptemos una nueva vida en Cristo. Pero no podemos pretender seguir a Cristo y seguir siendo las mismas personas, anhelando las mismas cosas. No, esa actitud tiene que cambiar, esa determinación tiene que cambiar. Luego dice en Hebreos capítulo 11, versículo 16, pero anhelaban una mejor, esta es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, donde yo voy en este momento ustedes no pueden seguir, pero luego vendrán y voy a preparar morada para ustedes? Eso es lo que está diciendo Dios, está diciendo a Abraham y a todas estas personas. ¿Por qué qué? Porque es que Cristo está en el Antiguo Testamento. Estos hombres vieron a Cristo. Es el cumplimiento de las promesas de Dios. Ellos anhelaban ver lo que tú y yo vemos. Si ustedes ven la escritura, todos estos hombres, Dios no habitó en ellos como habita en nosotros. Dios no había tabernaculizado en ellos. Había una tienda de reunión donde estaba el arca de la alianza, el arca del pacto. Hubo un templo y la presencia de Dios moraba en él. Ahora no, ahora Dios mora en nosotros. Por eso es que la carta a los hebreos habla de una más grande promesa. Nosotros somos coherederos de esas grandes promesas. En nosotros está la presencia de Dios. En Abraham no estaba de la manera que está en nosotros. Fue guiado por el Espíritu de Dios. Fue fortalecido por el Espíritu de Dios. Pero Abraham no fue tabernáculo de Dios. Abraham tenía que levantar tabernáculos. Había que levantar altares. Ahora nosotros somos el tabernáculo de Dios. Mire que tenemos más grandes promesas. Y aún así nuestra fe es tan débil. Es que no tengamos fe. Todos tenemos una medida de fe. Si no tuvieras fe, no serías salvo. Todos tenemos una medida de fe, pero nuestra fe es débil. Es lo que dice, no sé si ustedes recuerdan cuando un hombre trae un hijo, un muchacho endemoniado a los discípulos y no lo pueden sacar ese demonio. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Les dijo que esta gente era incrédula. Y entonces el padre le dice a Jesús, Señor, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame en esta fe tan débil que tengo. ¿Y cómo es que crece nuestra fe? Pues por confiar, obedecer y depender de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero estamos desechando el evangelio, estamos desechando el alimento de nuestra fe, lo que transforma nuestra vida, lo que transforma nuestras circunstancias. Estamos echando a nuestras espaldas la palabra de Dios. Y podemos llegar a ser como el pueblo de Israel en la tierra prometida. Que el devocional habla del capítulo 3, que realmente está hablando de Deuteronomio, cuando Dios está hablando al pueblo de Israel que lo tentaron en el desierto en Meriba. ¿Y cuál fue la tentación? Reclamaron a Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto a traer a morir a la tierra, al desierto? ¿Dios está con nosotros o no está? ¿Por qué? Por un problema que no tenían agua. Por eso nomás tentaron a Dios. O sea, dudaron del poder de Dios, dudaron del llamado de Dios. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros lo mismo? En Hebreos capítulo 6, perdón, entonces dice que es un viaje que tenemos, como les decía ahora, montes, collados, desiertos, valles de sombra de muerte, pero Dios estará con nosotros. Esto es la realidad que debe convertirse en una firme ancla en nuestra alma para no desmayar. ¿Por qué la palabra del Señor habla de alma? Lo vamos a encontrar en Hebreos. Dice Hebreos 6, 17 al 20, por lo cual queriendo Dios, aquí está hablando de nosotros, está hablando de los que estamos aquí reunidos, está hablando de la iglesia, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, es decir, la no cambiar su voluntad, es inamovible.
Lo que Dios dijo, así es y así será. Eso no cambia. Eso debe cambiar tu vida, tu actitud. Debe, activar, debe cambiar tu manera de pensar y vivir tu cosmovisión. Y dice, e interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, otra vez inmutable, en las cuales es imposible de que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. No dice que un fuerte, no un fortísimo, un máximo, es decir, un ismo, un extremo de consuelo a los que hemos acudido a asirnos, es decir, nosotros, a la esperanza. ¿Quién es nuestra esperanza? Cristo, puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura, firme ancla el alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El sello del cumplimiento de las promesas de Dios es Cristo y Cristo está en nosotros. Y perdón, y nosotros estamos en Cristo. A Él le pertenecemos. Por eso es que es mi sumo sacerdote. Por eso Él se puede compadecer de tus luchas, se compadece de tu incredulidad, se compadece de tu fe tan débil. Y ese amor no va a cambiar por ti, porque crees un poquito, entonces Dios te ama un poquito. No, Dios te ama perfectamente. ¿Por qué? Por causa de Cristo. Pero necesitamos crecer, madurar. Eso es crecer en la fe, madurar. Crecer espiritualmente es madurar, comportarnos de acuerdo al Evangelio. Lo dice Pablo en Filipenses. Compórtense congruentemente al Evangelio. Vivan de acuerdo al Evangelio. Entonces no es por casualidad que en esta carta, Hebreos, esté la carrera de la fe, y a Cristo como el autor y consumador de nuestra fe, que lo encontramos en Hebreos capítulo 12. El escritor de Hebreos deja muy claro quién es el que está hablando y su supremacía sobre todo, y todos dando una gran advertencia si desechamos lo que hemos escuchado y leído en la palabra de Dios, pues Cristo mismo es quien es el verbo. Eso lo encontramos en Hebreos capítulo 1, cuando dice Dios, habiendo hablado de muchas maneras por los ángeles y por los profetas, en estos posteriores tiempos ha hablado por medio de su Hijo. Si Él ha hablado por medio de su Hijo, ¿por qué nosotros desechamos una salvación tan grande? Mira lo que dice Hebreos 2, 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia, o sea, con todo empeño, con todo esfuerzo, atendamos las cosas que hemos oído. ¿Y qué hemos oído? El Evangelio. Cada domingo, todos los días en un devocional, los miércoles, cada vez que la Escritura, y atendamos, o sea, prestamos toda atención, no solamente leer por leer, meditemos en el Evangelio, obedezcamos el Evangelio. Dice, no sea que nos deslicemos. Mire, el no poner diligencia, atención a las cosas que hemos oído, hace de que nos deslicemos, que nos apartemos, que empecemos una decadencia espiritual, que aunque estemos en la iglesia, parecemos muertos en vida, que podamos ser de cristianos nominales, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. O muchos de nosotros tengamos esa vida de religión, de dogmas, de liturgia. Luego el 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mire que cuando tú desechas la palabra de Dios, estás descuidando la salvación de Dios. Cuando tú desechas la salvación de Dios, pues estás desechando al Dios de la salvación. ¿Cómo escaparemos nosotros con una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, en repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, la carta a los hebreos hace un fuerte hincapié en la columna vertebral de un creyente espiritualmente hablando. Y nos da un gran ejemplo de cómo el pueblo de Israel en el desierto, sus pasos nunca fueron pasos de fe, sino de dureza de corazón e incredulidad. Israel probaba a Dios con su falta de fe y dudando no solo de la capacidad divina para proveerle el agua, sino también del propósito divino de Dios, como si Dios los hubiera sacado a morir en el desierto. Ellos no solamente desconfiaron de Dios en que les podía sustentar, sino que Dios les estaba mintiendo y que no había ninguna tierra prometida. Mire que cuando nosotros dudamos hacemos a Dios indigno de confianza.
Es el pecado que tan fácilmente nos envuelve todos los días. En Hebreos 3:14 al 19, y vamos a leer del 3:14 al 19 hasta el 4 del 1 al 3, dice, porque somos hechos participantes de Cristo. Aquí estamos hablando de nosotros, de los creyentes. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto se dice, si oyeres hoy su voz. Mire que la palabra no cambia, se mantiene el mismo llamado. Si oyeres hoy su voz, cada domingo, cada miércoles, cada devocional, debes estar escuchando la voz de Dios. No la voz de Alejandro, no la voz de Luis, de Eduardo o del pastor Jesús Eduardo, no. Es la voz de Dios, corandeo. Estamos delante de Dios, delante del rostro de Dios. Todos los días, cada vez que tú abres la escritura, estás delante de Dios y Dios te está hablando. No endurezcáis vuestros corazones, como el día de la provocación. Tu corazón está duro, tu corazón, Dios te está diciendo, perdona, confía, obedece, depende de mí. Dios te está diciendo hoy, confía en mí, espera en mí, que yo voy a actuar, estoy actuando. Pero como las cosas no pasan como tú quieres, o como tú crees, o en el tiempo que tú quieres, pues entonces haces a Dios indigno de confianza. Lo que pasó aquí, quienes fueron los que habiendo oído, mire, escucharon, vieron el poder de Dios en acción, Dios humillando a Faraón y los dioses de Egipto. Ellos vieron el poder de Dios, vieron cómo el mar rojo se abrió y aún así con esas señales tan portentosas, aún así dudaban de Dios. ¿Por qué? Porque tenían un problema, incredulidad y dureza de corazón. Como el día de la provocación, quienes fueron los que habiendo oído le provocaron, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y con quien estuvo disgustado 40 años, ¿no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron encontrar, perdón, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Temamos pues, ahorita llega la advertencia a nosotros, temamos pues no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, no olvide que nuestro reposo es Cristo, Él es nuestro Shabbat, su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no la aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré mi ira, no entraré en mi reposo. Es una advertencia fuerte. Si tus pasos no son de fe, es imposible que le agrades a Dios. Es decir, si tu vida no le agrada a Dios, ¿qué es lo que no le agrada a Dios? La incredulidad. Y ya lo vimos, que es la raíz de todos nuestros pecados. La incredulidad nos lleva a pecar contra Dios en todas las áreas de nuestra vida. Entonces establezcamos una verdad que debe hoy llevarnos al arrepentimiento y a una verdadera fe en Cristo. Cristo es Señor sobre todos y sobre todos. Él es Señor sobre todo. Él es el Rey Supremo. La fe en Cristo y su reino ha perdido su fuerza y la adoración se ha vuelto una rutina. No ponemos nuestro corazón en ello. Nos hemos vuelto indiferentes o quizás damos por sentado de que somos salvos y allí nos acomodamos y no nos ocupamos de la salvación con temor y con temor. Ya lo sabemos todo. Nos da igual ir o no ir a los servicios de la iglesia, ser parte de las cosas de la iglesia, servir, predicar, aconsejar, guiar, visitar. Eso nos da igual. Hay cosas más importantes. Nuestras mentes han pasado de pensar en el crecimiento en la fe, es decir, en Cristo, y convertir nuestra vida en los tesoros de la tierra, en los tesoros del cielo, buscando nuestro propio bienestar. La hipocresía, la negligencia hacia Dios y la vida despreocupada en nuestra relación con Dios y su pacto tiene consecuencias devastadoras. El servir y adorar a Dios debe ser el punto principal de nuestra vida, tanto ahora como en la eternidad. Hermano, si tú no le sirves, si tú no adoras a Dios de la manera correcta, aquí y ahora, no lo podrás hacer en la eternidad.
No lo podrás hacer. La carta a los hebreos es una gran exhortación a mantenernos firmes en la fe, a perseverar a pesar de las circunstancias, a correr con paciencia la carrera de la fe, pues Dios es fiel y se mantendrá firme en sus promesas a pesar de nosotros. En Hebreos 10, 19 al 23 nos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo ha prometido. Mire tan tremenda estas palabras, hermano. Estas palabras tienen que conmover nuestros corazones, mi hermano. Debe conmovernos. A creer, a confiar, a esperar, a obedecer al Señor. A no mirar las circunstancias, es a ver a Dios, al Todopoderoso, obrando en ellas y a través de ellas. ¿Realmente confías en Dios? ¿Realmente tu fe está anclada a las promesas de Dios? ¿Está anclada al corazón de Cristo? Necesitamos meditar en eso. Hebreos nos muestra la gloriosa verdad de que tenemos acceso al trono de la gracia para recibir pronto y oportuno socorro, pues Cristo como sumo sacerdote se compadece e identifica con nosotros cuando somos tentados, aun cuando somos tentados a no creer, a la incredulidad. En Hebreos 2, 16 al 18 nos dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, mire, Cristo fue siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Tú crees que Jesucristo no fue tentado en su fe? Cristo tenía fe en Dios, como hombre tenía fe en Dios. Tú lo vas a ver en la cruz. Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cristo fue tentado en su fe, en su confianza, en su dependencia, en su obediencia al Padre. Confiar en las promesas de Dios es la manera determinante en la que se puede glorificar a Dios conscientemente. Cuando tú y yo creemos en una de las promesas de Dios, honra el poder de Dios para hacer lo que prometió y honra su buena voluntad para hacer lo que prometió y honra su sabiduría para saber y ver cómo la va a cumplir. Es su sabiduría, no es la tuya. No tratemos de interpretar la soberanía y el poder de Dios a nuestra manera y conveniencia, porque es que el Evangelio es locura. Si tú ves el Evangelio de tu mente natural, es locura. Pero si tú ves a Cristo y su Evangelio de una mente espiritual, es poder de Dios. Y vas a ver el nombre de Dios glorificado en tu vida, en tus circunstancias, en tu familia, en todas las cosas que estás viviendo. La verdadera fe en Dios, y que es un acto supremo de adoración a Dios, confía, depende y obedece. Eso fue lo que nos enseñó Abraham en el clima de su fe. La primera vez que aparece la palabra adoración está ligada a la obediencia, confianza y dependencia a lo que Dios había mandado. Este es el clima de la fe de Abraham, después de muchos años de caminar. Tiene a su hijo Isaac, tiene entre 19 y 20 años. Dios lo llama y le dice, Abraham, Abraham, heme aquí, Señor, entrégame lo que tanto amas. Ve y sacrifica a tu hijo Isaac en el monte Moriah. Eso es loquísimo. Eso es loquísimo. ¿Por qué? Porque si Dios está en contra de los sacrificios humanos, porque está diciendo, entrégame a su hijo, sacrifíqueme a su hijo. Eso es ilógico, ¿cierto que sí? Podemos decir que Abraham puede ser dicho, no, Dios, eso es ilógico. Usted no es ese Dios. No. Abraham muy temprano se levantó su muchacho y empieza a caminar hacia el monte Moriah. Pasos de fe. Esos pasos eran firmes, porque es que Abraham sabía quién era Dios, era el Todopoderoso, era capaz de resucitar entre los muertos.
Así tuviera que sacrificar a Isaac, Dios era capaz de resucitarlo. Los ojos de Abraham no estaban puestos en Isaac, la promesa, sino en el Dios de la promesa. Entonces dice Génesis 22:5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. Y mira lo que dice: y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham ya su hijo ya había sido sacrificado en su corazón. Estaba plenamente convencido quién era el Dios Todopoderoso que lo estaba esperando en el monte Moriah para adorarlo. Mire que la obediencia es un acto de adoración, es un acto de fe, es una adoración genuina, es una adoración de hombres y mujeres en espíritu y en verdad. Si nuestra meta de nuestra vida es glorificar a Dios en todo lo que hacemos, debemos hacer que nuestro objetivo sea pelear contra la incredulidad y en todo lo que hagamos que no le dé gloria a Dios. La carne no quiere obedecer a Dios, nuestros argumentos no quieren obedecer a Dios. Tenemos que golpear nuestro cuerpo y llevarlo a servidumbre, como decía el apóstol Pablo. Porque nada más deshonra a Dios que no creer en lo que Él dice. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacer lo que os mando? La fe dará resultado como confianza, dependencia, obediencia. La incredulidad, desconfianza y desobediencia. Como decíamos ahora, todos los pecados vienen por no creer en las promesas de Dios. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Dios le dijo: ciertamente van a morir. Yo les digo una cosa: pueden comer de todos los árboles de huerto, menos de uno. Ellos pusieron los ojos en el que no podían comer y no pusieron los ojos en todo lo que podían comer. Qué tremendo, ¿no? Y desconfiaron de Dios, porque fue lo que dijo Satanás: ustedes no van a morir, Dios es mentiroso. Eso es lo que pasa, es la lucha que tenemos todos los días. Todas las sensaciones de pecados, experiencias en nuestro corazón, sentimientos de abatimiento, de duda, es producto de la incredulidad. Todas las sensaciones de pecado de experimentan nuestros corazones son por no creer absolutamente y sobreabundantemente en la voluntad de Dios y su poder para obrar por nosotros en cada situación de nuestra vida. Hermano, si Dios te salvó del infierno, de la ira venidera, ¿será que no va a cuidar de ti, de tu familia? Si Él te ha dicho: yo estoy contigo, confía en el Señor, espera en el Señor, no mire las circunstancias, reitero, pero nos encanta mirar las circunstancias. El creyente no camina por vista, sino por fe. ¿Y quién es nuestra fe? Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el Dios de los imposibles. Lo que tú no puedes hacer, Dios lo hace. Es allí donde necesitamos fe, donde todo parece perdido, donde todo lo que estamos viviendo no tiene lógica, o nos sentimos que no nos lo merecemos. Hermano, van a haber momentos en tu vida que van a pasar cosas que tú crees que no te lo mereces. Porque es que he sido una buena persona, porque es que he ido a la iglesia, porque he diezmado, porque he ofrendado, porque he hecho tantas cosas. Si entendemos esto, lo que estamos enseñando el día de hoy va a cobrar vida Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que los que disponen, pero ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Dios sustenta, Dios guía, Dios ordena todo lo que pasa en tu vida, aún los momentos más difíciles y más dolorosos, porque en ellos hay propósito celestial. Hay propósito de transformación de tu mente, de tu vida, a la imagen del Señor Jesucristo. La ansiedad, la vergüenza, la indiferencia, el remordimiento, la codicia, la envidia, la lujuria, la amargura, el desaliento, el orgullo, todos son consecuencias de una raíz, la incredulidad, de no poner nuestros ojos en Dios, sino en nosotros. En nosotros. ¿Se acuerdan de Pedro? Cristo le da una orden: venga a donde yo estoy, y está en una tormenta. Es el primer hombre después de Jesucristo que camina sobre el mar. Y cuando miró el mar, se hundió. Cuando perdió de vista a Cristo, cuando perdió de vista la orden dada por Dios, y empezó a pensar que no era lógico que él pudiera caminar sobre el mar, y se hundió. ¿Qué fue lo que dijo Jesús?
hombres de poca fe. No le dijo que no tenía fe, hombre de poca fe, una fe débil. Por el engaño del padre de la mentira, que es Satanás, el mundo ha venido a ser el hogar de toda forma de incredulidad. Creo que dice Efesios 2:2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La incredulidad no consiste solamente en negar la existencia de Dios o rechazar la divinidad de Jesucristo, sino en desconocer la autoridad del Evangelio y lo que manda Dios en él, en no obedecerle. Hay gente que dice que cree en Dios, pero no obedece a Dios. Hay gente que dice que cree en Dios, pero no depende de Dios ni espera en Dios. Entonces la pregunta hoy aquí es, ¿cuál es tu fe? ¿En quién está depositada tu fe? ¿Estás dispuesto a caminar cuando Dios te dice camina? ¿A detenerte cuando Dios dice detente? ¿Espera en mí? Tener fe en la Biblia no es simplemente estar espiritualmente consciente de lo que significa, sino comprometido total y absolutamente en obedecerla, en reconocimiento total y absoluto de quién es el que dio la palabra, Dios mismo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El autor y consumador ha hablado, nadie más sino el eterno Dios. Y cada vez que Dios habla en la escritura, te está hablando a tu corazón, está siendo efectivo y propicio a tus necesidades. Pero si tú no quieres tomarte el medicamento. Romanos 4:16 al 21 dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que las promesas sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y está hablando de Abraham, dice, él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, su esperanza contra la esperanza de Dios. Él ya no miró su cuerpo como muerto. Tenía 100 años, su esposa tenía 90, ya no menstruaba. Era imposible que tuviera un hijo. Y luego dice, esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, no lo que veía. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, es decir, en lo que Dios le había dicho. Hermanos, aquí está el secreto. ¿Cómo te fortaleces tú? En lo que Dios ha dicho. Y decir, si Dios lo dijo, yo lo creo. Amén. Dios así lo hará. Espero en el Señor. Veré tu gloria en esta circunstancia. Veré tu gloria en el trabajo, veré tu gloria en la empresa que Dios me ha dado, veré tu gloria en mi matrimonio, veré tu gloria en tu familia, en mi familia, que es tu familia. Y dice, dando gloria a Dios, plenamente convencido, o sea, no había margen de duda de que era también poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Clave, Dios es todopoderoso. Y Dios no es hombre para mentir, no es hombre para arrepentirse. Si Dios dijo, estoy contigo, estoy contigo. Y eso marcará diferencia en cualquier situación y circunstancia que estés viviendo. Confiar en las promesas de Dios es la manera fundamental en la que se puede glorificar conscientemente a Dios. Cuando tú y yo creemos en una promesa de Dios, honra el poder de Dios para hacer lo que prometió y honra su buena voluntad para hacer lo que prometió y honra su sabiduría para cumplirla. Hermanos, la vida de victoria solo es posible en la medida que como creyentes nuestra vida está en Cristo, en plena dependencia de su poder. Es la única manera de poder vivir de este lado de la eternidad conforme al propósito de Dios. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vive, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, siendo Pablo, siendo Eduardo, siendo Viviana, siendo Sandra, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
es una vida de fe. Cada paso que damos es un paso de fe, es un paso cimentado o fundamentado en lo que Dios ha dicho. Somos extranjeros y peregrinos. Así debe ser nuestra vida cada día en nuestra peregrinación por este mundo. Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándole lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando de que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dice claramente da a entender que busca una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Ellos no estaban mirando este lado de la eternidad, estaban mirando la eternidad venidera y todo lo que trae el Señor. Por eso es que dice que esta leve tribulación que tú tienes de este lado de la eternidad tiene un gran peso de gloria. Es que delante de nosotros, delante de nuestros ojos está la eternidad, está el cielo. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera de la fe, la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y sentado a la diestra del trono. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, el tiempo de nuestra partida está dispuesto por Dios y nuestra salvación segura en sus manos. Así que vivamos mirando hacia nuestra patria celestial, con nuestro corazón atado al trono de Dios, dando pasos de fe y en fe y por fe en el Señor Jesucristo.